89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma experiencias, voces, propuestas, ideas y que estamos haciendo la más grande revisión de lo que es Costa Rica, una radiografía compuesta por múltiples sectores que estamos viendo de manera profunda qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos. Empezamos en la primera semana de transmisiones de este año en la 89.1 FM con la Costa Rica que queremos. Pasamos después, la semana pasada, a el tema de Costa Rica en números, el análisis económico y macroeconómico más grande que se haya hecho 5 días seguidos analizando la Costa Rica de hoy. Y esta semana vamos a estar hablando de la democracia bajo presión. Vamos a someter a la democracia nacional a pruebas de estrés, haciendo la alusión médica que siempre se hace en momentos en los cuales una persona tiene que hacerse un chequeo completo para saber si su salud, si su integridad está bien o si hay que empezar a hacer algún tipo de ajuste. Eso es precisamente lo que vamos a hacer esta semana y vamos a comenzar en estas transmisiones que se hacen por 89.1 FM y por redes sociales de Jonathan Prendas, de CRC 89.1 Radio y de Red Democrática. Vamos a estar conversando el día de hoy con Gustavo Adolfo Araya Martínez, un politólogo, analista político de los más renombrados del país, a quien ya hemos tenido en este programa y le damos la muy cordial bienvenida a la que él sabe que es su casa, Red Democrática. Muchísimas gracias, Jonathan. Un placer, como siempre, estar con vos y estar con toda tu audiencia y más bien un honor, de verdad, que me hayas invitado para tan importante programa. Gustavo, cuando hablamos del tema de democracia bajo presión, tenemos que empezar por ver lo tradicional o lo que hemos tenido hasta ahora y ver, por supuesto, si ha tenido algún tipo de remozamiento o si se ha ido desgastando por falta de pericia de múltiples sectores, todo el país como tal, porque incluso el aislamiento habitacional, donde ya ni siquiera hay ese sentido de comunidad con el barrio, con el condominio, eso afecta a la democracia, afecta el tema de la desinformación en redes sociales, afecta incluso lo que ha pasado con la pandemia, que la gente desconfía de todo y de todos, pero en este momento lo que queremos ver es el estado de situación de nuestra democracia. Vos como politólogo, ¿cuál es tu sentido de la realidad de algo que hemos tenido como trapito dominguear ya por más de 200 años? Bueno, pregunta, digamos, altamente compleja, Jonathan. Tiendo a pegarme un poco a la visión de democracia que se ha utilizado mucho más recientemente, digamos, dejando un poco lo que son los análisis clásicos, en donde solamente se veía la institucionalidad estatal, y tiendo a incorporar, como bien lo dices, no solamente la dimensión de la opinión pública o la dimensión del estado de la situación de la opinión pública y la institucionalidad estatal, sino, digamos, muchísimos otros sectores. Y me explico. El Estado costarricense, eso que llamamos país, que está compuesto por un territorio, por una población, ¿verdad? Tiene además otra connotación que me parece que es fundamental y sobre lo que efectivamente, desde un punto de vista de democracia, lo habíamos tomado, lo habíamos dado por hecho y no le estábamos tomando atención. Esa convivencia, que bien que mal puede tener altibajos, pero que en lo normal es o era una convivencia de respeto, de tolerancia, de buena vecindad, de unión, de solidaridad, esa
esa otra parte, digamos, esa dimensión como de la, eh, por decirlo así, de la identidad costarricense, que evidentemente no solamente la conforman estos valores, pero que nos hacía, mm, digamos, ver desde fuera precisamente como ese país pura vida, como el país que efectivamente se veía como el país más feliz del mundo, porque a pesar de las malas situaciones, a pesar de las crisis económicas, a pesar de que la institucionalidad estatal, gubernamental no funcionara como se debía, eh, salíamos adelante, lográbamos salir adelante y de alguna manera siempre estábamos en esa lógica de tener una perspectiva de futuro siempre esperanzadora. Eh, Esa es una primera parte. La segunda parte son todos los movimientos sociales, los movimientos organizados de la sociedad civil, sean desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista de movimientos de solidarismo, de cooperativismo, ambientales, religiosos, deportivos, toda esa gran gama de organizaciones, de formas en las que la ciudadanía se organiza según sus propios intereses. Esa parte, digamos, está de alguna manera que hoy la vemos como apagada, como en un letargo, digamos que es lo que también nos había caracterizado y muchísimo. Uno iba, como bien lo estaba señalando, uno iba a cualquier comunidad y encontraba ahí una asociación de desarrollo, encontraba también el grupo deportivo, encontraba los grupos religiosos, fueran independientemente de cuál credo fuesen, eh, estaban ahí coexistiendo unos con otros. Siempre han habido roces, eso no tiene nada que ver, pero digamos, había formas de resolverlas de la mejor manera posible. Sí. Y el otro lado está, digamos, la forma en la que nos organizamos ahora sí políticamente, que es el Estado, ¿verdad? No, no el Estado, y me refiero a la dimensión de las instituciones, el ICE, la Caja, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas instituciones, que bien que mal, tienen y han tenido toda la vida problemas, nunca ha habido una institución que haya sido perfecta, eso es absolutamente falso, pero hayan sido de alguna manera eficaces, no necesariamente eficientes, no necesariamente la caja nos daba el mejor servicio comparado con algunos otros, sino que finalmente obteníamos salud y teníamos indicadores de salud altamente reconocidos a nivel del mundo entero en seguridad social, en educación, en electricidad, en agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya es que ni siquiera están siendo eficaces y empiezo entonces de atrás para adelante. Ya perdimos la eficacia. Ya ahora tenemos un apagón educativo en donde demuestra que efectivamente lo que es el sistema, todo el ecosistema educativo está mal. Está mal y está peor ahora que lo que estaba antes. Y no solamente poniendo el tema de durante pandemia, es que hoy no tenemos un plan de educación. No tenemos, no tenemos ni siquiera, bueno, una hoja de ruta que nos diga vamos a apuntar hacia ¿a dónde? No hay nada en educación. No hay Hay un absolutamente norte. nada. No hay un norte, ¿verdad? Entonces es como un barco a la deriva, ¿verdad? Para ponerlo en términos metafóricos. Y si no tenemos un mapa que nos lleve, y no sabemos Cualquier a lugar dónde es vamos a bueno. ir a pagar, ¿verdad? Cualquier lugar es bueno. Ese es uno de los grandes problemas, que cualquier lugar es bueno y eso apunta mucho también a la mediocridad. Podríamos apuntar no al mejor lugar, sino a cualquier lugar. Y lo mismo lo estamos viendo en infraestructura. O sea, yo sé que muchos gobiernos han inaugurado puentes Bailey. Eso no es el problema. El problema no es inaugurar el puente Bailey. El problema es que nos estamos conformando con inaugurar el puente Bailey. El problema no es que me saqué un 70 en el examen de matemática, es que me conformé con el 70% de un examen de matemática. Y eso no nos había pasado anteriormente. No celebrábamos un puente Bailey. Se sabía que el gobierno lo hacía, pero no la población. La gente siempre se manifestó molesta porque no quería cosas medio hechas. No tenemos proyectos nuevos en infraestructura, todo es de los gobiernos anteriores. Este gobierno le ha tocado simplemente inaugurar o terminar lo que ya venía encaminado, pero no hay un solo proyecto nuevo, un solo metro cuadrado que sea absolutamente de factura de esta administración. Y entonces, con lo que viene de la pandemia, ese es el problema, que igual no tenemos un norte, no sabemos a dónde se apunta, el mapa que tenemos es viejo,
pero seguirá funcionando. Entonces es cuando aparecen ahí lo de las rotondas en la ruta 32. Esto hubiera causado un escándalo mayúsculo en cualquier otra administración porque se necesitan estudios técnicos que me demuestren que efectivamente eso es así. Bueno, no tenemos los estudios técnicos, como no tenemos los estudios técnicos tampoco que demostraran que la Fundación Omar Dengo o que CINDE estaban haciendo mal su trabajo y por lo tanto había que quitarlos. No los tenemos, nunca fueron, nunca hubo ese tipo de informes. Entonces hoy estamos peor porque no solamente no tenemos a CINDE, no tenemos a la educación, a la Fundación Omar Dengo, sino que no tenemos un buen sustituto. No tenemos quien cree más proyectos de tecnología en los que Costa Rica había sido puntero. No tenemos más quien cree dinámicas de empleabilidad, especialmente en el sector de exportación, en los que Costa Rica había sido modelo. Entonces, de nuevo, eso se aplaude hoy. Antes esa mediocridad la criticábamos, hoy esa mediocridad, desgraciadamente, hay sectores que la aplauden. Eh, y si revisamos cada una de las instituciones, la caja, por ejemplo, hoy estaba haciendo un repaso, listas de espera, falta de especialistas, que siempre han existido, pero hoy no pasa nada. Eso hubiera ocasionado una huelga, por lo menos, mínima, un paro, medios de comunicación que se quejan, ciudadanía que se pues, molesta en las redes sociales. Hoy no pasa nada, hoy simplemente se aplaude y se dice, no, no está pasando nada. Siguen las listas de espera, sigue la falta de especialistas, eh, entonces ya ni siquiera es que sea eficiente, es que ni siquiera es eficaz, ya no se logra tener una cita en la caja como corresponde. Ahora las listas de espera ya sobrepasan, ¿no? Ya no sé cuántos siquiera son, antes eran de medio millón de personas, ahora no sé si estaremos llegando a los 800 o al millón de personas, porque ni siquiera datos tenemos. Por otro lado, eh, una jerarca que se apropia de recursos públicos que siempre había pasado los sobresueltos, pasó y pasó en la administración anterior, y te recuerdo a vos en la Asamblea Legislativa señalando, diciendo desde la Asamblea Legislativa, señores, devuelvan lo que les pagaron de más, pero es que hoy ni siquiera eso. Hoy la jerarca dice, no, no pago, recusa a los directivos, y el presidente de la República simplemente dice, no, no la voy a despedir. Eso hubiera ocasionado en cualquier otro gobierno un despido inmediato por apropiarse de recursos públicos de manera irregular. Eh, Eso para mencionar algunos casos que son terribles, que nos demuestran que nuestra institucionalidad ya ni siquiera es eficaz como lo era hasta hace 2 años, 3 años o 4, sino que estamos en un punto de no retorno. Sin, nótese que no estoy pasando por el tema de la seguridad, que es todavía peor, es el caso más terrible, porque tenemos muertes de costarricenses todos los días del año. Ya vamos por una cifra récord con respecto al año pasado y ni siquiera se ha dicho absolutamente nada. No hay un plan. Sí hay un plan. El gobierno lo demostró, pero no ha habido una sola noticia en la que diga el gobierno atribuido al plan Costa Rica Plus o Costa Rica Más, resulta que estamos haciendo, ¿verdad? Algo con respecto a ese plan. No hay un plan que esté funcionando. El narcotráfico sigue avanzando, hay muertes todos los días. eh, yo no veo que efectivamente se esté logrando nada, pero me voy al paso 2. Las organizaciones de la sociedad civil, religiosas, ambientales, del sector privado, etcétera, etcétera, pareciera como que están adormecidas. No se ven en las calles, no se ve que haya, y no estoy diciendo que todo tenga que resolverse en la calle, pero es que estamos en una crisis, en una de las peores crisis que ha estado este país, y sin embargo no hay movimiento, no pasa nada. Ahí el sector Gustavo, privado tiene algunas críticas con respecto al sector turismo, tiene algunas críticas con respecto a los temas de impuestos, pero no está hablando nada de que aquí a 10 años, Jonathan, no tenemos gente en calidad de salud suficiente como para hacerle frente a un empleo. O no tenemos gente en educación en la calidad suficiente para hacerle frente a un empleo que es cada vez más competitivo. Y no tenemos la seguridad suficiente y los empresarios deben estar ahorita pagando más en seguridad privada que lo que estarían pagando en impuestos que efectivamente siguen pagando, pero que el Estado no les está procurando esa seguridad. Y tampoco entonces los movimientos están haciendo nada. Y finalizo con lo que te decía de la sociedad civil. Y ahora sí, el tema de la población. No está sucediendo absolutamente nada, la población está como adormecida también, incluso aplaude. Hoy hay casos de corrupción, antes tenían nombre, ¿verdad? Cementazo, La Trocha, porque era un gran caso por gobierno. Hoy tenemos varios casos de presunta corrupción en RAXA, en el ICE,
en el CINART, y no pasa nada, ni siquiera nombre se le pone ya. Entramos en un sistema de multicorrupción ya abierta, me pareciera que sin ningún escrúpulo ya se puede hablar de corrupción y simplemente no pasa nada, como si se justificara la corrupción. Y esa parte me preocupa muchísimo porque entonces los tres sistemas, el sistema institucional, el sistema de organizaciones de la sociedad civil y la población configuran un todo en el que efectivamente es la democracia la que finalmente se ve afectada, porque eso es democracia. Democracia no es solo votar, democracia es lo que hacemos exactamente todos los días a través de nuestras diferentes actividades. Gustavo, a lo que estás diciendo, me enfatizo en la palabra adormecido. Es como si la democracia fuera un carro y estuviese pasando por una zona de alta neblina donde la visibilidad es muy poco y va despacito y todo el mundo está quieto porque no se sabe hacia dónde avanzar o si se puede avanzar. La pregunta es, ¿por qué llegamos a este punto en donde la democracia está pues tambaleándose en un sentido pues tal vez muy literal? Porque no tenemos eso de control de pesos y contrapesos, no tenemos esa oposición que haga equilibrios, no tenemos el tema de la participación ciudadana. Es como que todo el mundo normalizó lo que está pasando, pero la pregunta es si tiene que ver las últimas 2 décadas, últimos 2 gobiernos, 3 gobiernos, donde la presión era mucho, la confrontación era demasiada entre los que estaban en el poder y la masa que estaba en contra, y en este momento, al tener una alternativa distinta a los últimos 8 o 12 años, la gente dice que hagan lo que quieran para acomodar el país, pero yo necesito tener tranquilidad para resolver mi vida y ya no en el colectivo que es el sustento democrático que nos caracteriza. Eh, Varias cosas. Creo que hay un primer motivo que es un motivo de sobrevivencia. Y si tengo que estar todos los días preocupándome si me van a cobrar peaje cuando salgo de mi casa, si me van a asaltar, si me van a matar, si va a haber una balacera porque hay un pleito entre bandas, si llego y me doy cuenta que el gobierno igual va a extender la vida útil de los autobuses, eh, si igual no tengo mejora en mi situación económica porque no ha bajado el costo de la vida, porque ahora más bien el colón es más caro con respecto al dólar, porque ahora no hay empleo y tengo que cuidar muchísimo más el empleo que lo que pasaba antes, porque ahora hay 80.000 empleos menos que hace un año, porque De efectivamente hecho, la gente tiene que ir a 130 buscar, mil, 130 bueno, mil imagínate, estamos hablando la semana pasada. 130.000 empleos menos que el año pasado. Y el gobierno no está haciendo nada por reactivar la economía, no está haciendo nada por la seguridad, no está haciendo nada por la salud. Jonathan, estoy a a la mano de Dios saliendo a trabajar todos los días para lograr efectivamente mantenerme a mí y a mi familia. Y entonces no tengo tiempo para estar en discusiones de política ni en discusiones de nada más. Lo que quiero es enfocarme en ver cómo salgo adelante y eso es una forma de movilizar a la ciudadanía. Eso está pasando, eso es en primera instancia. En segunda instancia, cuando yo veo que voté por un gobierno que me prometió bajar el costo de la vida, como lo hicieron los anteriores, pero tampoco hizo nada. Cuando veo que un gobierno me prometió luchar contra la corrupción, como lo hicieron los anteriores, pero tampoco ha pasado nada. Entonces, sí, me desilusiono. Entonces, es como el estado psicológico político primero que tengo de cuando entro en shock y digo, ¿y para qué me voy a molestar? ¿Para qué voy a hacer algo? Y de todas maneras este gobierno es exactamente igual o peor que todos los anteriores. No va a pasar nada. Nos mintieron otra vez más. Entonces, si voté por el actual gobierno, qué tirada, porque voy a tener que reconocerlo, entonces mejor calladito, más bonito. Y si no voté por el gobierno, igual, porque por más que diga, por más que, como decimos en Costa Rica, tenga derecho al berreo, por más que berree, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué crees Y que entre, las encuestas están marcando un apoyo todavía, a ver, cada vez menos, pero a eso todavía voy, a eso voy. sustentado? Y en tercer lugar, está pasando lo siguiente, y esto eh, lo vengo insistiendo desde hace ya bastante rato, pero pareciera que no nos hemos querido dar cuenta de alguna manera.
Eh, Hoy estaba viendo el informe de la Universidad Latina, el Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina, y me llama poderosísimamente la atención que hay dos partidos, el partido Aquí Costa Rica Manda y el partido Pueblo Soberano, que tienen prácticamente entre los dos el 40% de la conversación digital del país. Jonathan, vos y yo sabemos, y toda la gente que nos escucha, que ninguno de los dos partidos tiene candidaturas a alcaldías, que si acaso lograron alguna participación, porque tampoco están en todo el país, si acaso lograron una participación en algunos cantones y solamente en regidurías y en algunas sindicaturas. Y entonces, ¿cómo es posible que dos partidos políticos que no van a participar plenamente en la campaña electoral concentren la mayoría de la inversión hecha en redes sociales? Y estamos hablando de que en redes sociales se habla en ese informe de alrededor de unos 13 millones de colones, cosa que yo creo que todavía le falta un poquillo más, porque 13 millones de colones es poco para una inversión publicitaria. Pero ¿a qué quiero llegar? Se nota, es evidente que hay un sistema de desinformación ciudadana que está funcionando, de un ecosistema que fue alterado atacando a los medios de comunicación que tenían capacidad de investigación o que tienen capacidad de investigación, que uno puede estar en contra o puede estar a favor o puede decir que mienten o que no mienten, no importa, pero se atacó a los medios de comunicación. Entonces, si yo ataco a unos medios, pero defiendo otros, le doy la pauta a otros, fomento la desinformación entre la ciudadanía y ataco especialmente el sector de redes sociales, que es por donde fundamentalmente las personas se informan o dicen buscar información, lo que estoy generando es un sistema de desinformación generalizado que está alterando el curso de los hechos en Costa Rica. Entonces, ahí sí, si yo me informo solamente por lo que el oficialismo o el chavismo o el buquelismo o el yamatenismo o cualquiera otro de los sistemas que están funcionando, porque esto no solamente pasa en Costa Rica, pasa en México, pasa en Brasil, pasa en Venezuela, pasa en Nicaragua, pasa en muchísimos lados, que hay sistemas de desinformación montados precisamente para que las personas vean solamente una cara de la moneda y no la otra. Y entonces los hechos ya no importan. Lo que importa es la interpretación y esa es la otra parte que hace que se desmovilice la ciudadanía. Por eso está la gente como si nada estuviera pasando, porque entonces no, no, a doña Marta no se quedó los sobres sueltos, no, 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 eso es mentira que haya listas de espera, es mentira que haya falta de especialistas, es mentira que ya haya maquillado, como dijo la Contraloría General de la República, los informes actuariales. Es mentira que no se quiera hacer el hospital de Cartago. Eso responde a otra cosa. Entonces, hay un grupo importante de gente desinformada y un grupo muy importante de gente. Imagínate que para las elecciones municipales estamos hablando de un 40% más de inversión y de participación de personas que están, personas o entidades digitales que están participando de las elecciones municipales que los partidos políticos que realmente están funcionando en las elecciones municipales. ¿Cuánto no está pasando a nivel de gobierno? ¿Cuánto no está pasando a nivel de la ciudadanía general, a nivel del país en total? Entonces, esa es la otra parte que me parece que está funcionando. Es un sistema muy amplio de desinformación que está corriendo en este país y que, bueno, tiene adormecida a la ciudadanía y es muy difícil luchar contra la desinformación, Jonathan, porque vos lo sabés. Mientras vos sos diputado, vos le decís al presidente del ICE, bueno, señor, hay sobrepagos a personas que tienen empresas de ¿cómo se llama?, de operación privada para dotar de energía al ICE. Te están pagando de más. Entonces, vos como diputado pedís los datos. ICE, mándeme cuánto se le pagó a operadores privados por el sobreprecio en electricidad. Y te lo mandan. Pero vos salís a decirlo y por otro lado hay un sistema de desinformación que dice, no, 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 eso es falso, es mentira, nunca se les pagó tal cosa. Eso es porque Jonathan es un mentiroso, pertenece a un partido político que es de otro lado, que bla, 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 que es lo que sea. Se inventan las mentiras que sean. Entonces hay gente que dice, ay, sí, qué bárbaro Jonathan, no, no. Y entonces, ¿qué haces vos con los hechos? Y lo que te estoy diciendo es absolutamente cierto. La ARECEP demostró que el ICE le pagó un sobreprecio en electricidad a operadores privados. Y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque la gente está desinformada en una buena parte y considera que eso es falso.
Dos Entonces preguntas es muy ahí lo que estás complicado. diciendo. Dos preguntas, Gustavo. Uno, la democracia tradicional tica no estaba lista para la era de la información digital, número uno. Y número dos, la institucionalidad no está lista para enfrentar esa desinformación popular que se está haciendo. La democracia no funciona con desinformación, entonces no sabe cómo operar con ella. La Por democracia eso, funciona, pero no, no se puso a cuentas. A ver, el sistema como tal no es muy difícil. desarrolló vacunas para No, poder bueno, es que fortalecerse. la vacuna, la principal vacuna para esto es la educación. Y cuando estamos en un apagón educativo y tenés a una persona que entró en primer grado hace 4 años, hoy está en cuarto grado y no sabe leer y escribir, tenés estudiantes de 12 años, de 14, personas que están saliendo del colegio que no tienen comprensión de lectura, ¿cómo le vas a exigir que pueda determinar qué es información falsa y qué es información verdadera? Eso es, ¿verdad?, fundamental. Pero por otro lado, tenés toda la razón, la institucionalidad se preparó para seguir con las reglas del juego, de la democracia que venía jugando anteriormente, en donde, de nuevo, si un diputado decía, aquí tengo los datos de que el gobierno está mintiendo y aquí tengo los datos de lo que es la realidad, los medios de comunicación lo cubrían y había un escándalo. Hoy lo dice un medio de comunicación o un diputado que aquí tengo los datos reales y hay 258.675 millones de entidades vietnamitas, no vietnamitas, de todo lado que desinforman y dicen eso es absolutamente falso. Entonces, opacan la verdad a punta de mentiras. Y eso es muy difícil contrarrestarlo desde la institucionalidad, porque la institucionalidad no tiene cómo demostrar que efectivamente todas estas entidades vietnamitas y de muchísimos otros lados están desinformando. Eh, y además, hay una democracia que, querámoslo o no, y ahí completamente les doy la razón, y no funcionó como querían durante mucho tiempo. Jonathan, estamos completamente de acuerdo. Este país pasó de indicadores que eran modelo en los años 50, 60, 70, 80, donde llegamos a alcanzar el 94% de personas escolarizadas, donde llegamos a tener una cobertura del 97% de electricidad, agua potable en todas partes, etcétera, etcétera, a tener un país que hace, no vayamos muy largo, hace 4 años, 8 años, las pruebas PISA eran un desastre. Esto no es de ahora. Lo que pasa es que ahora es este gobierno y otros gobiernos y las élites que han llegado con ellos, porque no solamente se trata de un asunto de partidos políticos, han aprovechado precisamente que la democracia estaba de capa caída. Nadie está defendiendo aquí la democracia anterior diciendo que era una belleza. No, 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 veníamos mal. Veníamos en un momento bastante mal y hemos decaído, no ahora, desaceleración, perdón, de la inversión en la parte de políticas públicas, por ejemplo, ha venido decayendo. Lo que pasa es que en esta parte caímos todavía más. Para utilizar tu metáfora, el carro no solamente va en neblina, va de caída, se está estrellando contra todos los árboles mientras se cae en el barranco. eh, Venía mal, venía con algunos frenos, pero ahora está sin frenos, sin luces y más bien con gente empujando o poniéndole más trabas para que termine de destrozarse el vehículo hacia el final. ¿Por qué, o más bien, por qué no? ¿Cuál es el objetivo de quienes promueven esta realidad tan intangible y tan irreal? ¿Cuál es el propósito? Si Perpetuarse se supone en que el poder, todos convivimos en una misma democracia. perpetuarse en el poder. Vos lo puedes percibir. Vamos a ver, Trump en los Estados Unidos se está volviendo a quedar en el poder. ¿Por qué? Porque con él llegaron algunos sectores que efectivamente necesitaban. ¿De qué? De que no volvieran las energías limpias, de que más bien regresaran a las energías anteriores, al petróleo y al carbón. Y esos fueron los que se beneficiaron. Entonces, sacaron y dijeron el cambio climático es mentira, sacamos a los Estados Unidos de los acuerdos de Tokio y de París, 20 y pico, 26 acuerdos se mandan a la basura y los Estados Unidos vuelve a toda la producción de su sector industrial, especialmente basada en carbón y gasolina. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos detrás. En el caso de Bolsonaro en Brasil, exactamente lo mismo. No solamente se trataba de un asunto de regresar
a una dinámica económica anterior, sino de traer consigo la forma en la que, mediante la cual Bolsonaro se pudiera perpetuar en el poder. Lo intentó, no pudo hacerlo por los casos de corrupción. Ahí está Donald Trump tratándolo de segunda vez. Bukele no le importa absolutamente para nada la constitución política de El Salvador, aunque dice que no hay, puede haber reelección, él dice, no me importa, y se vuelve a reelegir. ¿Por qué? Porque hay sonados casos de corrupción, no solamente cuando fue alcalde de, de, de Mazatenango, no me acuerdo cuál fue la alcaldía en la que estuvo inicialmente, antes de llegar a ser candidato y demás, en donde se sabía que el sistema ALBA, cuando él pertenecía al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, te había pagado 1.9 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué ha hecho Bukele desde entonces? De vivir de la política y vivir de colocar a su familia y vivir de actos de corrupción que le han sido señalados, y quiere perpetuarse en el poder a pesar del sistema democrático que operaba en El Y en el Salvador. caso de Costa Rica, ¿cómo ves esta realidad? Yo creo que en Costa Rica hay algo muy similar. Hay sectores que han estado mucho tiempo por fuera de la dinámica política y económica nacional, especialmente por incompetentes, hay que decirlo, porque de alguna manera el sistema no les servía, y entonces están viendo ver de qué forma se perpetúan en el poder y llegan a colocarse a través de un gobierno, o dos, o tres, o cuatro, o cualquiera que les resulte beneficioso, ¿verdad? Para colocar sus intereses económicos ahí, para no tener que entrar en competencia, porque es mejor quitar entonces a CINDE, eh, así, de golpe y porrazo, que entrar en competencia, porque es mejor quitar a la FOT que entrar en competencia. Y digo estos como casos aislados, o sea, no necesariamente es que hayan sido el non plus ultra, CINDE o la FOT, es que eso era lo mejor que estaba funcionando. Pero como no puedo competir por las buenas, entonces mejor que la quiten por las malas. Y ahí entro yo, con acuerdos amañados, con formas en las que uno no sabe si son transparentes o no. Y entonces creo que hay sectores que efectivamente, como el caso del arroz, Jonathan, no nos bajó el precio del arroz a ninguno, pero hay una concentración de la importación de arroz en Costa Rica. Hay sectores que concentran en pocas manos la importación del arroz. Entonces, si no bajó el precio y siguen siendo los que antes no podían competir por precio, ahora se quedaron incluso con el precio y con la competencia. Y entonces así puedes ver varios sectores en donde efectivamente pareciera que lo que se está fraguando es una perpetuidad en el poder para que esos sectores se vean beneficiados, quitando a los que efectivamente necesitan, digamos, mediante otros mecanismos de competencia y de mayor efectividad, salir adelante. No los estoy recontrabeneficiando, pero por ejemplo, ¿por qué el gobierno sigue hablando de exploración y explotación petrolera? De qué curioso, cuando ya salió don Franklin Chan para decir que puede ser cara, pero en Costa Rica se puede producir energía a partir de hidrógeno verde, ¿verdad? Es como extraño. O sea, uno pensaría que Costa Rica debería avanzar hacia la parte de la conservación y no hacia la parte de la regresión hacia los combustibles fósiles. Nos hacen más dependientes, y nos haría, aunque digamos que ese petróleo va a ser en Costa Rica y todo, Jonathan, las empresas petroleras no van a hacer, van a venir de afuera y nos van a poner el precio que les va a dar la gana, aunque lo produzcamos aquí. Nos va a salir relativamente más barato, pero la ganancia se la van a llevar exactamente los mismos. Entonces, porque no tenemos experiencia petrolera, porque hace cuánto no refina petróleo, Recope, y mucho menos Recope no tiene la capacidad para darle sentido, y en Costa Rica no existe la dimensión de esa ingeniería hecha sobre hidrocarburos para poder pensar que aquí se puede hacer algo, digamos, una industria como la que sí desarrolló durante muchísimos años Venezuela, o como la que se ha desarrollado, por ejemplo, México. Entonces, yo creo que sí, hay sectores que están muy interesados económicamente en desarrollar todas esas formas para verse beneficiados. El caso que saliera a la luz pública de Roberto Dobles, vinculado al Partido de Liberación Nacional anteriormente, que tiene ahora vínculos con este gobierno para la explotación y exploración petrolera, te habla mucho entonces de cuáles son los intereses que realmente se están manejando, que no necesariamente son los de la ciudadanía. Y no necesariamente son partidistas tradicionales, porque se empiezan No, a combinar no, en función de intereses. exacto. No Estamos, importa la bandera, sino el color del billete.
Son las 10:35. Estamos en la serie de programas Democracia bajo presión. Estamos iniciando el día de hoy con Gustavo Araya, 5 programas consecutivos con analistas para poder evaluar cómo está la salud de la democracia costarricense. Y ya hemos escuchado la opinión y la percepción, la visión de Gustavo Araya al respecto hasta ahora. Gustavo, hay un refrán que dice que la verdad que tú creas, esa será tu verdad. Antes la democracia tenía un estándar de lo que era correcto y era más fácil tirar una luz larga para la visión de desarrollo en Claro, educación, en infraestructura, en agricultura, porque es decir, si lograba llegar a puestos de elección y ganarlos, usted que estaba en puestos de mando podía tirar esa luz larga con mayor tranquilidad que hacerlo desde la oposición, que era un poco más complicado. En este así es. momento, esos, esas realidades cambian y la verdad que se crea sigue siendo tu verdad, pero ya no es una verdad, a ver, transparente, es una verdad ajustada a quien está en este momento con el sartén por el mango. Es así. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Y eso tiene raíces hasta filosóficas, ¿verdad? Y que no vale la pena ahorita entrar, ¿verdad? Porque tiene que ver con todo el cambio a nivel planetario del paradigma que venía rigiendo al mundo respecto de precisamente del desarrollo, de la visión de desarrollo, pero es importante esto que señalas porque esa verdad hoy no importa. Vamos a ver, verdad, la verdad apegada a hechos, o la verdad apegada a comprobación, o la verdad apegada a eh, constatación que teníamos antes, en donde la ciencia, por ejemplo, era uno de los principales baluartes, ¿verdad? Porque vos decías, bueno, esto es cierto, aunque sea temporalmente, porque así lo dice la ciencia, ¿verdad? Bueno, no hemos logrado encontrar, qué sé yo, eh, vida en otro planeta. Y bueno, hoy en día eso no importa, no importa la verdad. Hay autores, varios, entre ellos un autor mexicano muy importante, Espino, y un movimiento que se llama el movimiento del nuevo realismo, que señalan que el cambio que se dio a nivel del mundo, no solamente en Costa Rica, es que la verdad no tiene que importar, eso es lo que le importa a estos nuevos grupos políticos. La verdad es desplazada en términos de relevancia, porque lo que cobra más relevancia es la interpretación. Entonces ahí sí, lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Mi verdad es la única verdad, van a decir esta gente. Entonces, ¿por qué? Porque no están dispuestos, le puedes traer la nieve de color blanca y van a decir, no, la nieve es negra, porque lo que importa es mi interpretación, no importa la verdad, no importa la que yo pueda constatar, no importa si la mayoría de las personas o una parte de estas personas señalan que efectivamente algo tiene un referente fáctico, ¿verdad? Basado en los hechos, que sea constatable. Eh, Eso nos ha traído muchísimos problemas, que uno lo diría, bueno, esto es apenas en un tema de percepción. No, 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 esto funciona en todo lado. Esto funciona en todo lado porque y de repente, incluso hasta las propias religiones, Jonathan, voy a trasladar un poco el análisis hacia allá. La religión tenía una constatación de alguna manera basada en lógica, en la lógica, ¿verdad? Del desarrollo de la fe. O sea, vos no simplemente decías, quiero creer en los, no sé, que nuestro nuevo Dios son las plantas verdes. Y uno decía, bueno, pero ¿por qué? Bueno, ¿qué quiero? No, no. Antes había una constatación, vos tenías un proceso que seguir, tenías una constatación, una discusión con otras personas, había un libro de referencia, etcétera, etcétera. Hoy no. Hoy cualquiera se puede inventar su religión y hacer lo que le dé la gana sin que haya siquiera noción de facticidad o relación lógica con lo que está diciendo. Te puedes meter a las redes sociales. Yo tengo casos ahí que estoy utilizando para mi tesis doctoral en donde hay gente que dice que los riñones ya no están donde estaban antes, que los riñones subieron, que ahora se encuentran más cerca de los pulmones. Y uno dice, bueno, ¿y pruebas de eso? No, es que así es porque el otro día me estaba doliendo y yo sé que me estaba doliendo por esto y yo sé que son los riñones. Y uno se queda pensando, pero ¿cómo alguien puede decir eso? O alguien que dice que no existe Europa porque ya nunca ha ido a Europa.
Y por ridículo que nos parezca, eso está sucediendo en religión, en ciencia, en política. Alguien que dice, no, es que no, simplemente no quiero creer. Yo quiero creerle al político que yo quiero porque él me cae bien. Pero apegado a hechos, nada, absolutamente nada. Aunque el político esté demostrando la más absoluta incompetencia, la gente sigue apoyándolo simplemente por una percepción, por una interpretación y no por el apego a los hechos. Gustavo, hay un tema que quisiera terminar de amarrar la idea porque no me queda clara de lo que estás diciendo, y es que en Costa Rica hay 5 millones y tanto de personas, según el INEC, que Ujú, no logró terminar el censo nacional, 5 millones 200, ujú, probablemente son más. Pero todo ese universo nacional, no todos tienen problemas, de hecho es bastante menor la cantidad de personas que tienen problemas de acceso a la educación, de acceso al trabajo, aunque son 460.000 personas desempleadas en este momento, ujú, y podemos empezar a desagregar ese universo por galaxias, si lo quieres así. ujú. Pero el tema es que esa posverdad, esa verdad relativa, esa interpretación de lo que yo quiero que la gente crea, está confrontando con una realidad alternativa a gente de ciencia, a gente de academia, a gente empresarial, a gente que normalmente se podría decir tiene una formación que debería darle criticidad, pero la gente Ujú. ahorita ve las redes y no constata en otros medios a ver si es cierto, simplemente lo da por visto. ¿Por qué llegamos a ese punto en donde todos, sin importar escala social, escala académica, escala productiva, todos en general están cayendo en una relativización de lo que pasa en la verdad? Eso es muy interesante. Bueno, primero, porque, como te decía, hay una situación donde la verdad se construye a partir de la sobrevivencia propia. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, he tenido toda mi vida una relación complicada porque ninguna de los gobiernos, y ojo que grave, Jonathan, porque de nuevo, esto no tiene que ver, vamos a ver, el que haya llegado un Rodrigo Chávez a Costa Rica, el que haya llegado un Trump a los Estados Unidos, el que haya llegado un Erdogan en Hungría, el que haya llegado un Yamatei en Guatemala, Andrés Manuel López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil, eh, incluso, bueno, hablemos de Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, Chávez en Costa Rica, no es por la capacidad de esta gente, sino es por la incapacidad de los anteriores. Ujú. ¿Verdad? Entonces, cuando vos le preguntás a la persona promedio, no estoy hablando que tenga grandes ingresos de 2 millones de colones, no, una persona que gana 350.000, 400.000 colones en Costa Rica, que es una persona empleada en seguridad, en comercio, en algo, y le cuesta todos los días del mundo, de cada vez que sube el bus, ¿verdad? Pues pucha, pagar un poco más de autobús, que ahora no hay agua, uña, yo no puedo ir a comprar un bidón de agua, entonces estoy esperando que, desinformado, porque el gobierno no me ha dicho nada, las dónde que están las cisternas para ir por el agua. Es una persona que le cuesta sus días todo el día, toda la vida le ha costado su vida. Pero en los últimos 24 años han estado 2 veces la Unidad Social Cristiana, 98 y 2002, 2 veces Liberación Nacional, 2006 y 2010, y 2 veces el PAC, 2014 y 2018. Hoy tengo 40 años y yo voté por primera vez a los 18 en alguno de esos gobiernos. Jonathan, tengo la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, en gobiernos que no han servido para nada, que no me han resuelto mis problemas. Yo sigo hoy igual ganando, más o menos parecido, si lo ponemos en términos reales, ¿verdad? Parecido, y entonces no tengo ni mejor educación, ni más salario, ni tengo mejor salud, o sea, no tengo nada. Lo que tengo es exactamente que salir a trabajar yo por mí mismo. Entonces, cuando llega un gobierno y me dice que hay un grupo corrupto, estructuras de corrupción que se han establecido y que son los gobiernos anteriores. Y yo le creo, y digo, sí, sí, eso es lo mismo que yo creo, tiene toda la razón. Mira, y sí, la nación siempre se preocupó por el tren, pero yo vivo en Guanacaste, entonces el tren no me importa, o vivo en Limón,
y el tren dejó de funcionar hace muchísimo rato y ahora lo que aquí funciona es otra cosa. O vivo en Punta Arenas y necesariamente el tren no necesariamente funciona, o vivo en cualquier otra parte, en Cotobruz, donde sea, en donde yo digo, pucha, sí, la nación se preocupa por los problemas de la meseta central. La Canal 7 se preocupa por los problemas de la meseta central. Nunca me ha visto a mí. Siempre le da publicidad a los políticos que han estado en esos 24 años. Entonces aquí me dice que eso es corrupción. Yo digo, sí, sí le creo, sí le creo. Y me aparece la señora que estuvo 30 años diciéndome que los corruptos, los corruptos, los corruptos, los corruptos. Entonces yo le creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una realidad propia que me hace ver que eso compagina con lo que me vienen diciendo. Si me dice, no le preste atención a La Nación, no le preste atención a CR Hoy, no le preste atención a Canal 7, sino que preste atención a estos medios, yo voy a esos medios, porque ya le creí a esa persona. Tenemos aproximadamente un 50% de la población costarricense adulta que, digamos, tiene una opinión favorable respecto al presidente de la República. Eso más o menos es 1,5 millones de personas. ¿A cuánto asciende la pobreza en este país? ¿A cuánto asciende la cantidad de personas que efectivamente deben estar molestas con el sistema democrático costarricense como ha funcionado? Eso es una tercera parte de la población adulta costarricense. ¿Verdad? Entonces, no es la población total, es una tercera parte. ¿Quiénes son? Los que están en las áreas periféricas de este país, que por más promesas que les han hecho, no ven de qué manera las zonas francas les favorecen, que cuando Gustavo, ¿será que la frustración de esas personas que estás dibujando en el imaginario de personas que no han logrado sobresalir se está proyectando en quienes están diciendo, pues, no hemos logrado nada porque los que estuvieron, que son los que han mandado, no han querido que usted crezca? Exacto, probablemente. Y lo que hay entonces es, como diría un autor, Moisés Naim, un libro que se llama La venganza del poder, es lo que hay es precisamente un altísimo nivel de venganza. Y entonces estamos cayendo como en Brasil, por ejemplo. En Brasil, vos le preguntas a personas, tengo un compañero en el doctorado que está haciendo una investigación que me contó el otro día, que está asustado porque él le llama la regla perder, perder. Hay gente que a nivel político está diciendo, vea, no me importa si yo sigo siendo pobre. No me importa si este gobierno me va a tener como siempre siendo pobre. No me va a sacar de la pobreza, no me importa. Pero lo que sí quiero es ver a los políticos que han estado en los últimos años, los quiero ver en la cárcel, los quiero ver podrirse, los quiero ver mal, porque mi mal estado de situación, porque ver a mis hijos enfermos, a mis hijas enfermas, porque yo tenga que salir a trabajar todos los días, independientemente de cómo me sienta, y no gane más, eso es culpa de ellos, no el populista que está ahorita más bien le llena los oídos diciéndole que eso va a estar mejor, que es que no lo dejan gobernar, que es que ahí está la Contraloría que le hace pleito, que es que está la Asamblea Legislativa que no lo deja gobernar. Nunca es su incapacidad, nunca es su incompetencia, siempre es culpa de los otros. Pero la gente entonces no se está dando cuenta de que efectivamente lo que está haciendo es otorgándole su nivel de frustración y su venganza, una parte, no toda la gente, le está otorgando a través de eso la credibilidad a alguien que efectivamente es igual o peor que los políticos que han estado gobernando. Y mientras todo eso sucede, el gran daño que se le crea a la democracia, porque la gente va a pensar entonces, bueno, no, yo le di el poder a este y no lo logró, voy a darle el poder a alguien que incluso esté dispuesto a no respetar la constitución política, ni las leyes, ni la convivencia democrática, no le importa insultar a las personas, que no le importe tener un discurso de odio, que no le importe incluso mandar a la cárcel, como está haciendo Bukele, a los opositores políticos, porque está bueno que eso pase, porque yo lo que quiero es, de alguna manera, venganza, y lo que quiero es que esa clase política que estuvo antes durante todos estos años sufra peor o más que yo. Gustavo, quedan 3 minutos, 4 tal vez de programa y no quisiera irme sin hacerte una pregunta entonces de resumen con base en todos los puntos que has abordado. Y es con la pregunta que da título a esta serie de la semana, la democracia costarricense bajo presión. Al someter a pruebas de estrés, como lo has hecho el día de hoy, a la democracia, ¿cuál podría ser el diagnóstico desde el punto de vista de la ciencia política de la democracia hoy día en Costa Rica? ¿Está enferma? ¿Está débil? ¿Está endeble? ¿Está en peligro? ¿Está bajo fuego o está bajo ataque? ¿Cómo lo podrías caracterizar?
está bajo asedio, se diría, ¿verdad? Porque no es necesariamente un ataque directo, se le están cortando importantes vasos de sobrevivencia a la democracia, por ejemplo, el respeto. Si yo estoy en desacuerdo con vos, Jonathan, no tengo por qué tratarte mal, ¿verdad? Se le están cortando la solidaridad. Que yo esté en contra de que haya programas sociales no significa que deba dejar a familias sin sustento. Y lo estamos viendo a nivel de todos los países en el mundo. Lo que está sucediendo es que la democracia está retrocediendo y hay personas que están dispuestas a nombrar a un autócrata populista en el poder o incluso a un dictador con tal de que su situación mejore sin importarle la democracia y sin importar si ese dictador se perpetúa en el poder o no, con tal de que esa persona esté bien. Y eso significa que vamos a llegar, Costa Rica todavía por dicha no está ahí, pero estamos en franco peligro, de nuevo, no por todos los partidos políticos, ni de todas las personas en todos los partidos políticos, que eso son generalizaciones erróneas, pero sí precisamente porque hay un descuido de lo más básico en democracia, que es precisamente tratar de que las personas estén mejor desde el gobierno y que no hay por qué precisamente desarrollar, entre otras cosas, discursos de odio. Esas dos bases nos tienen ahorita en peligro a nosotros, por lo menos como mínimo, dos bases que nos tienen en peligro de entrar en algo, en una espiral todavía ascendente y ojalá no llegue. Por eso es tan importante enfocarse en educación, en trabajo y en una política social de aportar y no simplemente de hacer asistencialista por per se. Exactamente, exactamente. Las columnas vertebrales que nos habían hecho diferentes, ¿verdad? Salud y educación especialmente. Gustavo, muchísimas gracias por el análisis del día de hoy. No, muchísimas gracias a vos, más bien, como siempre, un placer y un honor haberte acompañado. Y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía y a todos los que van a ver este programa. En unos minutos va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. No se lo pierda, compártalo y hagamos conciencia de cómo estamos viviendo para así tener las decisiones correctas para vivir mejor. Mañana, el segundo episodio de Democracia bajo presión con Iván Barrantes. No se lo pierda.